Mi nueva vida comenzó con la tranquilidad de un pequeño pueblo que elegí tras la ruptura con mi esposo. Tranquilo como una hoja cayendo de un árbol en otoño, este pueblo me parecía un refugio del caos que había vivido en mi alma durante los últimos años. Aquí no había lugar para el dolor, solo callejuelas estrechas, el aroma a pan fresco de la panadería de la esquina y estanterías interminables de libros en la librería donde comencé a trabajar. Cada día pasaba mi tiempo entre libros que se sentían como mis mejores amigos. No juzgaban, no pedían explicaciones, simplemente estaban allí. Pero un día, mi tranquila vida cambió drásticamente. Mi hijo Ricardo, a quien no había visto en casi un año, apareció en mi puerta. Había cumplido 20 años, había crecido y se había convertido en un hombre. Intenté aceptar su llegada como una alegría, pero algo dentro de mí se alarmó. No nos habíamos visto en mucho tiempo. Había intentado mantenerlo alejado de mis problemas, de lo que se desmoronaba en mi vida. Nuestras conversaciones al principio fueron ligeras y agradables, pero pronto empecé a notar que algo extraño surgía entre nosotros. Nuestras charlas se prolongaban hasta pasada la medianoche, compartíamos recuerdos, hablábamos de la vida, de sueños. Noté que me reía más a menudo cuando estaba cerca de él. Sus ojos brillaban de alegría cuando hablaba de sus planes, y para mi sorpresa, me descubrí a mí misma admirándolo no solo como a un hijo. Una tarde decidimos dar un paseo por el malecón. Era una cálida tarde de verano. El aire estaba lleno del aroma a sal marina y frescura. Me sentía libre hasta que noté que su mano tocaba la mía casualmente. Ese pequeño gesto me hizo contener el aliento. Algo hizo clic dentro de mí, como un interruptor, y por un momento, todo a mi alrededor se volvió diferente. Seguimos caminando como si nada hubiera pasado, pero mi corazón comenzó a latir más fuerte. Al día siguiente, todavía sentía una extraña inquietud. Traté de justificar mis pensamientos diciéndome a mí misma que solo era mi mente quebrada, ansiosa de apoyo y cercanía. Intenté no darle importancia, pero el pensamiento de aquel roce no me abandonaba. Empecé a notar detalles. Cómo me miraba, cómo escuchaba mis palabras con una atención especial que antes no había percibido. Su presencia a mi lado me provocaba al mismo tiempo alegría y ansiedad. Cuando Ricardo me propuso ir a la ciudad vecina a una exposición de arte, acepté. No habíamos pasado tiempo juntos en mucho tiempo, y pensé que eso nos ayudaría a acercarnos en un ambiente más familiar para mí. En el camino, me hablaba de sus estudios, de sus amigos, y yo disfrutaba de su voz, que no había oído tan a menudo en mucho tiempo. Hablaba de sus sueños, y me di cuenta de que algo importante dentro de mí estaba cambiando. Entramos en la galería, donde las paredes estaban cubiertas de cuadros llenos de pasión y emociones. Sentí cómo la atmósfera del arte me envolvía. Discutíamos cada cuadro, sumergiéndonos en los detalles. Ricardo estaba tan cerca de mí que podía sentir su aliento. En un momento, su mano tocó accidentalmente la mía y noté que dudaba, sin retirarla. Contuve el aliento y lo miré a los ojos. Y entonces ocurrió. Nuestros labios se encontraron por un momento. Parecía que el tiempo se detenía. El beso fue rápido, torpe, como por casualidad, pero estaba lleno de esas emociones que habíamos escondido durante tanto tiempo. Me aparté, sintiendo cómo mis mejillas se sonrojaban de vergüenza y confusión. Él también parecía desconcertado. Ninguno de los dos sabía qué decir. Ese momento lo cambió todo, como si una línea invisible hubiera sido cruzada. Después de eso, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Luchaba con el sentimiento de culpa y una extraña emoción, tratando de entender qué significaba para ambos. Instintivamente sabía que había encontrado algo nuevo, pero aún no entendía a dónde nos llevaría. Después de aquel beso en la galería, no podía encontrar tranquilidad. Me sentaba en mi pequeña casa, miraba los libros desordenadamente colocados en las estanterías e intentaba entender mis sentimientos. ¿Qué había sido eso? ¿Un momento fugaz? ¿Un error provocado por el cansancio emocional? ¿O algo más? Sabía que debía haber alguna forma de lidiar con ello,
de intentar arrinconarlo en un rincón de mi conciencia y no dejar que saliera a la luz. Pero con cada día, con cada mirada de Ricardo, me daba cuenta de que los sentimientos que había estado reprimiendo durante tanto tiempo comenzaban a salir a la superficie. No hablamos de lo ocurrido. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, veía la misma confusión y desconcierto en sus ojos que en los míos. Y, a pesar de todos nuestros esfuerzos por volver a la normalidad, la tensión entre nosotros solo crecía. Unos días después, Ricardo propuso que fuéramos a la pequeña cabaña junto al lago donde no habíamos estado en muchos años. Conocía ese lugar desde mi infancia, un rincón tranquilo y acogedor, escondido de las miradas de los demás. Solíamos ir allí toda la familia, pero ahora parecía el lugar adecuado para encontrar respuestas a las preguntas que nos perseguían a ambos. Viajamos por caminos sinuosos hasta que llegamos a la cabaña con un porche inclinado y grandes ventanas que daban al lago. El día estaba nublado y el aire pesaba con la premonición de una tormenta. No nos apresuramos a descargar el coche y noté cómo Ricardo me observaba furtivamente, como si intentara entender lo que estaba pasando en mi cabeza. Dentro de la cabaña hacía frío y encendimos la chimenea. Me senté frente a él, calentando mis manos junto al fuego, y sentí cómo la ansiedad se apoderaba de mí cada vez más. Empezamos a hablar sobre la galería, la exposición, las pinturas, y finalmente la conversación llegó a aquel beso. Admití que no sabía lo que era ni qué me estaba pasando. Ricardo, por su parte, confesó que él también estaba confundido. Entonces, bajo el crujido de los leños en la chimenea, se acercó a mí y vi en sus ojos una determinación que no había notado antes. Me tomó de la mano con suavidad y yo no me aparté. Ese momento pareció durar una eternidad, hasta que se inclinó hacia mí y me besó de nuevo, pero esta vez todo fue diferente. Fue un beso consciente, profundo, lleno de emociones contradictorias. Ternura, miedo, pero también un deseo apasionado de entender qué significaba todo aquello. Sentí que sus manos temblaban ligeramente y de repente experimenté un fuerte deseo de corresponderle. Nuestro beso fue largo, lleno de tensión y desconcierto. No sabía a dónde nos llevaría, pero sentía que estábamos al borde de algo importante, algo que ya no podíamos ignorar. Después de eso, me aparté y me levanté, sintiendo cómo todo el mundo a mi alrededor se tambaleaba. Mi corazón latía con fuerza y apenas podía respirar. No dijimos ni una palabra, pero el silencio entre nosotros estaba cargado de emociones que no se podían expresar con palabras. Me di la vuelta, me acerqué a la ventana y miré el lago, envuelto en niebla. Mis pensamientos se confundían y trataba de encontrar las palabras adecuadas. Ricardo se acercó a mí por detrás. Su voz era baja y tensa. No sé lo que significa esto, pero ya no puedo ocultarlo. Sea lo que sea, me ha cambiado. Me volví hacia él, sintiendo una ola de emociones brotar en mi interior. Y yo no lo sé, respondí, pero necesito tiempo para entenderlo. Ricardo asintió, comprendiendo que en ese momento ambos nos encontrábamos en un lugar del que no había retorno. Ambos sabíamos que, desde ese momento, todo sería diferente. Esos 2 besos lo cambiaron todo. Algo había sido liberado que no se podía devolver, pero todavía no sabía a dónde nos llevaría, y precisamente esa incertidumbre me asustaba y, al mismo tiempo, me atraía. Desde que regresamos de la cabaña junto al lago, no podía encontrar la paz. Cada vez que veía a Ricardo, algo dentro de mí se contraía, como si estuviera al borde de un precipicio, lista para caer al abismo, pero al mismo tiempo no me atrevía a dar ese paso. Ambos fingíamos que podíamos volver a la vida normal, pero cada día se hacía más difícil mantener esa farsa. En la habitación había una tensión en el aire, como una carga eléctrica antes de una tormenta, y cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía que un rayo golpeaba directamente mi corazón. Ricardo empezó a salir de casa con más frecuencia, dejándome a solas con mis pensamientos. Una mañana lo escuché hablando por teléfono con alguien en la planta baja,
Su voz sonaba distante y de repente sentí unos celos inexplicables. ¿Había encontrado a alguien más para escapar de este caos en el que nos habíamos sumergido? Me acerqué a las escaleras y escuché cómo hablaba con una amiga de la universidad, mencionando su incertidumbre y su deseo de alejarse por un tiempo. Me asusté. ¿Sería posible que decidiera marcharse y todo lo que había sucedido entre nosotros desapareciera como un sueño? Decidí que necesitábamos hablar. La noche anterior le sugerí que fuéramos a dar un paseo por el parque. El parque era grande, con árboles altos que proyectaban sombras como si nos escondieran de miradas curiosas. Caminábamos en silencio, pero sentía que nuestros corazones latían al mismo ritmo. En un momento, Ricardo se detuvo, se volvió hacia mí y dijo, «Sabes que no podemos seguir así, ¿verdad?» Sus palabras me atravesaron como una aguja afilada y asentí, sin encontrar las palabras. Nos sentamos en un banco en un rincón apartado del parque. Una brisa ligera agitaba las hojas y en la distancia cantaban los pájaros. Ricardo parecía nervioso. Su mirada iba de mis ojos al suelo bajo sus pies. Tomé su mano para darle apoyo, pero también para sentir esa conexión que se había convertido en parte de nosotros. Me miró con una expresión que parecía buscar respuestas a todas sus preguntas. «He intentado entender lo que me pasa», dijo finalmente, «pero no puedo seguir fingiendo que esto no tiene importancia». Yo guardé silencio, sintiendo cómo sus palabras resonaban en mi interior. Mi corazón latía como si exigiera una respuesta. «No estás solo en esto», dije finalmente, notando que mi voz temblaba un poco. «Yo tampoco entiendo lo que pasa, pero no puedo ignorarlo». Él me miró de nuevo, y en ese momento algo cambió entre nosotros. Vi en su mirada no solo confusión, sino también un calor inusual, mezclado con determinación. Se inclinó hacia mí con cautela, y sentí su aliento en mi piel. Ese momento fue largo, como si el tiempo se hubiera ralentizado, y de repente nuestros labios se encontraron de nuevo. Este beso no se parecía al primero. Fue más seguro, más profundo. Estaba lleno de deseo de entender, de explorar, de encontrar respuestas a preguntas que no podíamos expresar. En ese instante estábamos en el centro de un torbellino que nos arrastraba por completo. Sentí cómo mi cuerpo respondía a sus movimientos, cómo cada toque intensificaba la incertidumbre, pero también traía una sensación de alivio, como una aceptación largamente esperada de que esto estaba ocurriendo de verdad. No teníamos prisa por romper ese beso, pero cuando finalmente nos separamos, la tensión quedó suspendida en el aire. Ricardo me miró y susurró, «No sé qué significa esto, pero no puedo detenerlo. Sea lo que sea que decidas, quiero que sepas que estoy aquí, contigo». Sentí lágrimas en mis ojos, no de dolor, sino de una extraña mezcla de miedo y alivio. «Yo tampoco lo sé», respondí, «pero necesito tiempo para entender cómo manejar esto». Permanecimos en ese banco durante mucho tiempo, tomados de la mano, sintiendo cómo el silencio a nuestro alrededor se hacía más fuerte. Sabía que nuestra conexión había alcanzado un nuevo nivel y que ya no había marcha atrás. Ambos estábamos al borde de algo desconocido, aterrador, pero atrayente, y solo el tiempo diría a dónde nos llevaría este camino. Después del segundo beso en el parque, la relación entre Ricardo y yo se volvió más tensa y confusa. Ambos sabíamos que teníamos que manejar esta situación de alguna manera, pero cada vez que intentaba hablar de ello, las palabras se atascaban en mi garganta. Parecía que caminábamos sobre hielo fino y un movimiento en falso podía destruirlo todo. Mis encuentros con él eran como una montaña rusa emocional. A veces me sentía libre y viva como nunca antes, y otras veces me invadía el pánico de que habíamos cometido un error. Pasaron varios días y me di cuenta de que necesitaba un descanso de mis propios pensamientos. Victoria, mi mejor amiga, notó mi estado de ánimo y me propuso organizar una pequeña cena en su casa. «Necesitas distraerte», insistió ella. Acepté, esperando que eso me ayudara a recuperar el control sobre mi vida. Llegó la noche
y Victoria invitó a algunos conocidos en común. El ambiente era agradable, lleno de conversaciones ligeras y risas, pero no podía deshacerme de la sensación de que no estaba en mi lugar. Victoria me observaba con curiosidad, como si quisiera hacerme 1000 preguntas, pero no se atreviera. En algún momento noté que intercambió una mirada rápida con uno de los invitados. Tom, mi antiguo amor, que resultó estar invitado también. Sentí como mi corazón se encogía. No esperaba verlo, y eso me produjo una mezcla de excitación y ansiedad. Tom sonrió acercándose a mí, y traté de disimular mi desconcierto. Empezamos a hablar, y su sonrisa era la misma que recordaba. Comenzó a bromear, a flirtear, como solía hacer antes. Ricardo, que estaba al otro lado de la habitación, empezó a escuchar nuestra conversación con una mirada tensa. En un momento, Tom, sin sospechar nada de lo que estaba ocurriendo entre Ricardo y yo, me puso la mano en el hombro y empezó a reír, recordando nuestras últimas vacaciones juntos. Sentí cómo Ricardo se tensaba, su rostro se oscureció y su mirada se volvió aguda. Se acercó más, y de inmediato supe que la tensión en la habitación era evidente para todos. Victoria, probablemente percibiendo que algo no iba bien, decidió jugar su carta. Empezó a hacerme preguntas insinuantes, aludiendo a mi relación. Al principio, sus comentarios fueron ligeros, en tono de broma, pero pronto su tono se volvió más serio. «Julia, ¿escondes algo?», preguntó, con una leve sonrisa en los labios. Intenté restarle importancia a sus palabras, pero sus ojos decían demasiado. «He visto cómo se miran tú y Ricardo», continuó Victoria. Claramente estaba decidida a hacer una revelación pública, y empecé a darme cuenta de que sus sospechas empezaban a confirmarse. Miré a Ricardo, y en sus ojos vi la misma preocupación. Entendió que nuestros secretos estaban en peligro de ser expuestos. Tom, al notar lo que estaba ocurriendo, empezó a bromear, sin comprender realmente la situación. La situación se estaba volviendo insoportable. Todo el mundo, parecía, se cerraba alrededor de mí. La presión aumentaba como si alguien invisible estuviera girando la manivela, tratando de ver cuánto tiempo podría soportarlo. Finalmente, incapaz de resistir más, me levanté de mi asiento e intenté cambiar el tema de conversación, pero ya era demasiado tarde. «Julia, ¿me puedes decir qué está pasando?», preguntó Tom bruscamente. Su voz se volvió fría como el hielo. Sentí que me rodeaban, y en ese momento, Ricardo se acercó, me tomó del brazo como protegiéndome, y me di cuenta de que lo que era secreto ahora se había hecho evidente. Los colegas comenzaron a susurrar entre ellos, y Victoria, con una expresión inocente, observaba lo que sucedía. La atmósfera se había vuelto tensa al máximo. Esa noche, después de regresar a casa, Ricardo parecía perdido. «No podemos seguir así», dijo en voz baja. Sus palabras estaban llenas de dolor, y entendí que ahora tendríamos que tomar una decisión que determinaría cómo sería nuestro futuro. Sentí cómo el peso de todo lo que había sucedido caía sobre mí. Los secretos que habíamos escondido salieron a la luz, y ahora teníamos que decidir cómo vivir a partir de este momento. Después de aquella fiesta en casa de Victoria, todo empezó a desmoronarse con una rapidez increíble. Los rumores se extendieron por nuestro pequeño pueblo como un incendio forestal. Parecía que todos los que me cruzaba me miraban con sospecha o con juicio. Sentía cómo todo el mundo a mi alrededor cambiaba, y en el centro de ese torbellino estaba yo, incapaz de mantener el equilibrio. Los colegas en la librería susurraban cuando yo pasaba. Victoria, mi antigua amiga, empezó a evitarme, aunque entendía que ella había sido quien puso en marcha este proceso de descomposición. Intenté comunicarme con Ricardo, pero él se distanciaba cada vez más. Ya no quería hablar de lo que había sucedido. Sus miradas se volvían más frías, y cada vez que intentaba decir algo, él esquivaba la conversación. Empezamos a vivir en la misma casa como dos desconocidos,
rodeados de miradas ajenas y juicios. Unos días después de la fiesta, decidí llamar a Victoria, esperando tener alguna oportunidad de explicarme. No respondía a mis llamadas y luego simplemente bloqueó mi número. Me sentía traicionada y abandonada en un vacío que no podía llenar con nada. Todo el mundo que con tanto esfuerzo había construido se desmoronaba a mi alrededor. Una mañana, vi a Ricardo empacando sus cosas. Me quedé en la puerta de su habitación, observando cómo doblaba camisetas y guardaba libros en una maleta. Mi corazón se paralizó en mi pecho y sentí que en cualquier momento se rompería. ¿Te vas? Mi voz temblaba, pero intentaba mantenerme firme. Ni siquiera levantó la cabeza. Sí, no puedo quedarme más aquí, respondió en un tono apagado, como si sus palabras estuvieran talladas en piedra. ¿Vas a irte así nada más? En mi voz había desesperación. No podía creer que todo terminara tan repentinamente. Finalmente levantó la cabeza, y en sus ojos vi una mezcla de dolor y rabia. ¿Pensabas que podríamos vivir así? Dijo con amargura. ¿Pensabas que de alguna manera podríamos esconder todo esto? Sentí como las lágrimas brotaban en mis ojos. Pensaba que podríamos resolverlo, encontrar una solución. ¿Solución? Su voz sonó con un toque de sarcasmo. Julia, esto no es un juego. Esta es nuestra vida, y está destrozada. Cerró la maleta, y sus ojos volvieron a ser fríos como el hielo. Me iré, y tal vez sea lo mejor para ambos. Tienes que entender que ya no puedo fingir que todo está bien. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí como algo dentro de mí se rompía. No sabía qué hacer. Me quedé sola en una casa que se sentía vacía y fría, a pesar de la luz del sol que entraba por las ventanas. Los rumores no cesaban. No podía salir de casa sin sentir las miradas juzgadoras sobre mí. La gente del pueblo hablaba a mis espaldas, hacía comentarios, y comprendí que todos nuestros secretos ahora eran de dominio público. Intenté encontrar una manera de recuperar a Ricardo. Intenté escribirle, pero sus respuestas se volvieron cada vez más breves y frías. Me había apartado de su vida, como si yo fuera una enfermedad de la que debía deshacerse. Una noche, al regresar a casa, vi una carta de Tom en el buzón. Era breve, pero clara. Julia, tenemos que hablar. Sabía que eso solo podía significar una cosa. Las consecuencias de lo que ocurrió en la fiesta aún no habían terminado. Sentí un nuevo miedo, un miedo que me llenó por completo. No sabía qué más secretos podrían ser revelados, pero entendía que todo tenía un precio. Ahora estaba en una encrucijada, sin saber cuál sería mi próximo paso. Todo lo que parecía tan cercano y claro se había vuelto extraño y hostil. Sabía que había perdido no solo a Ricardo, sino toda mi vida anterior. Después de que Ricardo se fue, el silencio se convirtió en mi único compañero. Me quedé en mi casa, que ahora parecía enorme y vacía. Cada rincón, cada recuerdo aquí me recordaba lo que había perdido. La gente seguía hablando, pero ya no prestaba atención a eso. Sentía que había perdido no solo a mi hijo, sino también una parte de mí misma. Pasaron los días, luego las semanas. Intenté volver al trabajo, pero incluso la librería, que alguna vez fue mi refugio, ahora solo me producía ansiedad. Mis colegas evitaban hablarme y cada turno se convertía en una tortura. Victoria, mi antigua amiga, había desaparecido por completo de mi vida. Su traición era lo que más me dolía. Ella me conocía mejor que nadie, y tal vez por eso su revelación había sido tan inesperada. Un día recibí otra carta de Tom. Insistía de nuevo en que nos viéramos. Sus palabras eran persistentes, casi amenazadoras. Necesitamos hablar. No puedes dejarlo así. Sentía que quería saber la verdad, o tal vez ya sospechaba algo. Pero, ¿qué podría decirle? ¿Cómo podría explicar lo que incluso para mí seguía siendo confuso y complicado? Me sentía atrapada. Mi casa, mi mundo, mi vida, todo se había convertido en una prisión sin salida, y cada día parecía una nueva prueba. Decidí encontrarme con Tom, esperando que, tal vez,
eso me ayudara a entenderme a mí misma. La reunión se fijó en el mismo café donde todo había comenzado. Llegué temprano y me senté junto a la ventana, observando cómo la lluvia golpeaba los cristales. Cuando Tom entró, noté de inmediato la seriedad en sus ojos. Se sentó frente a mí y empezó a hablar sin rodeos. He visto lo que está pasando, he visto cómo lo miras, pero quiero entender, Julia, ¿qué significa esto para ti? Guardé silencio, sin saber por dónde empezar. Es complicado, dije finalmente. No es lo que piensas, pero tampoco es algo que pueda explicarse fácilmente. Tom me miraba con atención. Quiero ayudarte, dijo en voz baja, pero tienes que ser honesta conmigo. No pude contenerme y confesé. Estoy confundida, Tom. Me he perdido en esta situación. No sé cómo explicarlo. Todo se ha vuelto tan incorrecto. Él asintió, pero en sus ojos vi comprensión y compasión. Julia, dijo, tienes que hacer algo. No puedes seguir viviendo así. Esto te está destruyendo. Me di cuenta de que tenía razón. Había pasado demasiado tiempo escondiéndome de mis sentimientos, de mis errores, de mi pasado. Sabía que tenía que dar el siguiente paso, por más aterrador que fuera. Decidí dejar la casa y el trabajo, mudarme a otra ciudad donde nadie me conociera, empezar de cero y reencontrarme. Al despedirme de Tom, le agradecí por su franqueza. Me había ayudado a ver lo que tan desesperadamente había tratado de ocultar. Sabía que este paso sería el comienzo de un nuevo camino, pero ¿a qué precio? Cuando regresé a casa, por primera vez en mucho tiempo, sentí una cierta ligereza. Sí, había perdido mucho, quizás demasiado, pero lo desconocido que se avecinaba ya no me parecía tan aterrador. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero tal vez me llevaría a una nueva vida. Por última vez, mientras recogía mis cosas, miré la casa que había sido mi refugio durante tantos años. Comprendí que no solo dejaba atrás esas paredes, sino también todo lo que me unía al pasado. Lo desconocido estaba frente a mí, pero ya no me asustaba tanto. Y cuando salí de la casa, cerrando la puerta detrás de mí, sentí cómo el viento de la libertad tocaba mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentar el futuro con el corazón abierto, entendiendo que cada prueba es un paso hacia algo nuevo.